Tiempo, comienza el tiempo. Que este es el tope de mi semana. Solo Cristo sabe cuán alegre me es venir y verlos, ver a cada uno de ustedes, ver caras que tengo días de no ver, de ser ministro de la palabra de Dios, de ser siervo y compartir la palabra de Dios. Eso cómo me llena de alegría y cómo me ayuda contra ese letargo que a veces en el ser humano es normal. La carne es débil, dijo el Señor Jesús, pero el espíritu siempre está dispuesto. Entonces, me ayuda. Hermanos, todos nosotros, de manera intuitiva o de manera concienzuda, queremos saber la voluntad de Dios, ya sea a un nivel, a un rango amplio o algo en particular en nuestras vidas. ¿Dónde compro el terreno? ¿Dónde será la voluntad de Dios que yo compre el terreno para construir mi casa? ¿Será este el muchacho con el que me debo de casar? ¿Envío a mi hijo a estudiar a X, Y o Z universidad o afuera de Honduras? ¿Será esta la novia para mi hijo? ¿Será la voluntad de Dios que mi hijo, a quien he cuidado como un diamante para Cristo, que esta será la muchacha que Cristo quiere que esté cerca de mi hijo? ¿Será el tiempo de mi hija de irse preparando para el casorio? ¿O no es la voluntad de Dios todavía? Todo eso lo podemos saber. Todo eso lo podemos saber. Oremos. Gracias Dios y Padre Celestial por mis hermanos. Qué gozo, Señor, estar en medio de ellos. Ver sus caras. Ver a Cristo en las caras de ellos. Qué regalo. Qué regalo el día del Señor. Lo apreciamos. Somos tan contradictorios que lo apreciamos cuando no lo disfrutamos. Hoy en la mañana nos hizo falta ver estas caras, adorarte juntos. Así que gracias porque estamos juntos hoy y porque vamos a compartir tu palabra. Tu palabra, tu palabra, tu palabra. Tú eres el centro. Todos los demás. Se nos olvida que la audiencia acá no somos nosotros. No es el que está predicando o el que está sentado en la silla. La audiencia es Cristo Jesús, Rey de Reyes. Él está escudriñando los corazones y las mentes y está observando cómo le adoramos a la hora de compartir la palabra de Dios. Así que gracias. Gracias por la oportunidad y que seas tu palabra, Señor. Que no haya un ápice de orgullo o de iniciativa humana, sino que todo sea traslucido de parte de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿me caso, no me caso? ¿Es la persona correcta o no? ¿Es la novia o el novio correcto? ¿Es la carrera que debo escoger o no? ¿Debo comprar en Santa Lucía o fuera de Santa Lucía? Hermanos, hoy, el fin que, ayudado por el Espíritu Santo, busco hoy es que ustedes se vayan con esa respuesta para esas particularidades. Y que ustedes digan, hermano Edgardo, realmente me lavó los pies bien y me sirvió bien, diciéndome cuál es la voluntad de Dios para este particular en la vida. Ok, entonces vamos a comenzar. En Efesios 5:17, lo que acaba de leer el hermano. Oigan bien, esto es importantísimo porque esto nos da el panorama para el resto del estudio de la noche. Que como creyente, ¿qué soy yo si no sé la voluntad de Dios? ¿Soy un desinformado?
¿Soy alguien buscando la voluntad de Dios? No. ¿Saben qué soy? Soy insensato. ¿Saben cómo le llama la King James Bible en inglés? Soy un tonto, un fool. O sea, que es la voluntad de Dios que nosotros conozcamos su voluntad. Para esos rangos amplios o para las particularidades. Porque ustedes dicen, Edgardo, la Biblia no habla así. La Biblia no habla así. Pero ¿y de qué de lo que leyó hermano Joel ahorita? Efesios 5:17. Por tanto no seáis insensatos. ¿Cómo le llama a aquel creyente que no conoce la voluntad de Dios? Insensato. En inglés le llama tonto. Es más pesado. La King James Bible es más pesada que la Reina Valera. La Reina Valera tendió a suavizar un poquito más esa información. Así que yo, estando en Cristo, siendo creyente, siendo de Cristo, no conozco de la voluntad de Cristo, soy tonto. Porque la palabra me dice que soy un insensato. Por tanto, no seas insensatos si no entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, con la premisa, hermana Claudia, ¿será esta la novia que quiero para mi príncipe Abner? ¿O esta rejona, cómo la voy a juntar con Joshua? Joshua toda la vida lo he creado como un príncipe y esta va a venir a... ¿Es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios nos dice que es la voluntad de Dios que usted sepa eso. Que usted sepa cuál es la voluntad de Dios. Hay unos pasos para eso. Y me quiero ancorar en inglés. Quiero hacerme de la palabra de Dios para eso. Me ayudan con Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 4. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 4. ¿Me caso o no me caso? ¿Es mi príncipe azul o no? ¿Es la universidad a la que debo de ir? Es la voluntad de Dios que usted sepa. Es la voluntad de Dios que usted esté seguro. No que esté a tientas como creyente. Entonces lo voy a leer. Primera de Timoteo. Aquí está hay varios pasos para llegar a saber, a conocer la voluntad de Dios. Para eso está la palabra de Dios. Primera de Timoteo 2, 3, 4. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Usted me dirá, yo no sé cuál es la primera voluntad de Dios para mí o para mi vecino. Y yo le digo, sí lo sabemos. La primera voluntad de Dios es de que usted sea salvo y que su vecino sea salvo. Que usted esté en Cristo y que usted le cuente a otros de Cristo. Eso es lo que está diciendo la palabra acá. Que levante la mano el que me diga que no es cierto. Esa es la primera voluntad de Dios. Que nosotros seamos salvos y que el radio de acción alrededor de nosotros, en el trabajo, en los estudios, en el vecindario, las personas sean salvas. Esa es la primera voluntad de nuestro Dios. Que conozcas al Señor Jesús y luego que sus vecinos oigan acerca de Cristo. Seguimos en el camino para conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Para el rango amplio y para las particularidades, como con quién dejo a mi hijo andar o en qué escuela lo meto. Segunda, vámonos a Efesios. ¿A alguien le dije Efesios que me ayudaron? ¿Efesios? 5:18. ¿Me ayuda, hermanito Manuel? No embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, a que bien se llenen del Espíritu. Amén. Antes, sed llenos del Espíritu. Si la primera voluntad de Dios es que yo sea salvo y que mis vecinos sean salvos, que yo le cuente a la gente de Cristo Jesús y que yo sea un testimonio verdadero, aquí viene la segunda parte de la voluntad de Dios. Que sea lleno del Espíritu Santo. Es la voluntad de Dios. Eso es lo que acaba de leer, hermano Manuel. Y hay que entender algo. No hay nada místico detrás de ser el lleno del Espíritu de Dios, porque en algunas religiones, entre comillas, cuasi sectas, lo que nos enseña es que estar lleno del Espíritu Santo es hablar.
lenguas, entre comillas, o caer en el suelo, o ser poseído por el Espíritu de una manera que hasta perdemos el control. No hay nada místico detrás de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Saben cuál es el secreto de ser lleno del Espíritu Santo? Ser lleno de la palabra de Dios. Y les voy a decir por qué. ¿Quién escribió la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Y si yo me lleno de lo que Él escribió, ¿de quién voy a estar lleno? Del Espíritu Santo. Por eso les decía que no hay nada como el tema de los gnósticos o nada místico detrás de eso. Dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por medio de qué tenemos la mente de Cristo? Es que vengo a Cristo y soy transformado por Él y al día siguiente tengo la mente de Cristo. O hay un pasito más allá. Ese pasito es esto, la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir ser lleno del Espíritu Santo? Estar saturado en nuestra mente con la mente de Cristo. Y para eso no hay atajos, hermanos. Para eso no hay atajos. Para eso es que yo tengo que saturarme con la palabra de Dios. Entonces, ese es la segunda voluntad de Dios para nosotros. Que seamos salvos y que seamos llenos del Espíritu Santo. Una iglesia llena del Espíritu Santo se van a amar mutuamente. Las esposas van a hacer caso a sus esposos, los esposos van a amar a sus esposas, los hijos se van a someter a sus padres. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando estamos llenos de la palabra de Dios, todo comienza a trabajar como Dios lo planificó. Porque esto no es juego, esto es eterno. Dijo el Señor Jesús, te voy a enviar a otro consolador. La palabra alos, que quiere decir otro de mi misma sustancia. Por ejemplo, si alguien viene y me corta el brazo, aunque mi brazo queda allá y yo quedo acá, el brazo tiene la misma sustancia que tengo yo. El Espíritu Santo es de la misma sustancia de Cristo Jesús. Le voy a enviar otro como yo a que los consuele. Ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de Cristo Jesús. Es ser lleno de las palabras de nuestro Señor Jesús. Vamos a ver cuánto tiempo llevo. Es ser lleno de las palabras de nuestro Señor Jesús. Les voy a dar un ejemplo de lo que esto puede hacer en nuestras vidas. Pedro, después de que Cristo es llevado, sale a flor de piel que es un cobarde. ¿Se acuerdan que era el primero en contestar? No había terminado de preguntar algo al Señor cuando Pedro era el primero que contestaba. Cuando queda anodado y ve la gloria de Cristo con Elías y Moisés, hacemos unas enramadas acá. Es más, la palabra dice, porque no sabía lo que estaba diciendo. Pedro normalmente hablaba, cosa que primero hablaba y después pensaba. Eso es lo que nos está diciendo esa palabra ahí. Pero se va Cristo Jesús, y yéndose Cristo Jesús, o separado de Cristo Jesús, una empleada doméstica lo puso a temblar. Una empleada doméstica hizo que negara a Cristo Jesús. Pero ojo, ¿cuál es el punto al que lo quiero llevar? Ese es Pedro sin el Espíritu Santo. ¿Qué pasó en el Pentecostés? En el Pentecostés, Pedro es el primero que sale del escondite de donde están y va y predica ante todo Israel y empieza a acusar a sus gobernantes que ellos habían crucificado al justo. O sea, miren qué hermoso esto. El estar lleno del Espíritu Santo es como estar a la par de Cristo. Pedro tenía el mismo valor que tuvo, porque Pedro vino, sacó la espada y le voló la oreja a Malco. ¿Por qué? Se sentía machito porque estaba a la par de Jesús. Cuando Jesús ya no estaba, ¿qué pasó? Tembladera en frente de una empleada doméstica. ¿Qué pasa en el Pentecostés cuando es lleno del Espíritu Santo? Empieza y encara a los gobernantes
Pedro tenía el mismo valor cuando estaba lleno del Espíritu Santo que cuando estaba en la par de Cristo Jesús. Eso es lo que hace una vida llena del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, paciencia, fe, mansedumbre, templanza. Templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces la primera, que seamos salvos. La segunda, que seamos llenos del Espíritu Santo. Me paren en algún momento cuando ustedes me digan, no, esa no es la voluntad de Dios ahí. Me paran. Les ruego que lo hagan. Viene la número 3. Alguien vaya buscando Primera de Tesalonicenses 4:3. Y alguien más, por temas de tiempo, Primera de Pedro 2:13 al 15. Primera de Pedro 2:13 al 15. Mientras vamos buscando, entonces, ¿será este el muchacho a quien yo tengo que dedicarle el próximo año, 2 años, 3 años? ¿Es este el muchacho que Cristo tiene para mí? Hoy lo tenemos que saber. Debemos saberlo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la número 3, quiero que me lea 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ok, entonces, pues es la, ¿qué? Voluntad. Ahí está la tercera voluntad de Dios. La tercera voluntad de Dios es su y mi santificación. Vengo a Cristo, le cuento a todo el que conozca de Cristo, ya sea con la boca cerrada, con mi testimonio, o con mi boca. Después, la número 2, soy lleno del Espíritu, quiere que sea lleno de la palabra de Dios. Y la tercera es que sea santificado. Miren qué interesante en el versículo que leyó el hermano. ¿Qué será que ata en ese versículo? ¿Qué pecado es el que ata en ese versículo? ¿Por qué será? Porque normalmente si yo le pregunto a alguien cuál es el antónimo de ser santificado, la fornicación. Pensemos en eso, sobre todo los hombres. Sobre todo los hombres. Porque aquí puede haber varones o jóvenes sobre todo, preciosos jóvenes que me digan, pero yo no estoy en fornicación. Yo no estoy fornicando. Joven, ¿qué estás viendo en el celular? Adulto, ¿qué estamos viendo en el celular? ¿O qué está? Dice David que él no iba a dejar entrar maldad a su casa. ¿Qué quiere decir eso? David, si hubieran existido televisores en el tiempo de él, no hubiera tenido televisor. Porque en el televisor, el 90% de las cosas que hay es maldad. Es algo que es enemigo de Dios. Padre de familia, ¿qué está dejando que sus hijos miren? ¿O qué está viendo usted en la intimidad? Esposo, tenemos ojos solo para una mujer. Y esto si Job lo vivió, que era el mejor de todos los hombres, testificado por la boca de Dios, que no me venga a decir ningún varón acá que nunca ha pasado sobre eso. Porque es mejor que Job entonces. Tenemos a alguien de más calibre que Job acá. Oigan las palabras de Job, no lo anoté porque yo, hermanos, sí lo tengo que andar en la cabeza todo el día. Hice pacto con mis ojos, porque ¿cómo habría de ver yo una virgen? Porque qué galardón me daría el Dios de arriba y qué heredad del omnipotente de las alturas. Yo me recuerdo que cada vez que me niego a ver eso, hay un galardón para mí y hay una heredad que me espera. Padre de familia, esposo, hay galardón y hay heredad para aquellos a quienes han vencido lo más duro que es para un hombre. Lo más duro para un hombre es vencer eso. Hay un galardón y hay heredad, dice Job, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, el tercero es de que seamos santificados, ¿verdad? Santificados.
Y eso va vinculado con la número 2, que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo somos llenos del Espíritu Santo? Por medio de la palabra de Dios. Va vinculado. Pero aquí donde hago trunco yo entre el punto 2 y 3. ¿De qué me sirve llenarme de la palabra de Dios? Yo estoy leyendo Esdras ayer, leyendo Esdras, preocupado de leer Esdras, y en la noche voy y veo un programa de narcos. ¿No será que por eso la palabra nos dice, no apaguéis el espíritu? ¿No será que estamos jugando a que enciendo el espíritu dentro de mí y de repente me voy a la alcoba y veo esa novela y ahí contristo al Espíritu Santo? Santificación es la voluntad. Leí al hermano, por eso les digo que me paren, ¿en qué momento no es palabra de Dios? Pues es la voluntad de Dios, vuestra santificación. 3, 4, vamos a ir a 1 de Pedro 2, 13, 15. ¿Quién lo tiene ya? Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Hasta cuál? Hasta el 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. En el 15, vuélvame a repetirme, porque esta es la... Que esta es la voluntad de Dios. Ahí. Todo lo que hemos leído dice, es la voluntad de Dios, ¿o no? Y es la palabra de Dios. Jóvenes, esta es la voluntad de Dios. Entonces, leí al hermano, ¿saben de qué está hablando acá? De ser sometido. Primero ante los gobernantes, ya vamos a ver la que es más difícil. Porque, empecemos con los gobernantes. Hay que entender el contexto en que Pedro está escribiendo esto. ¿Saben qué? ¿Quién me puede decir quién era el rey cuando Pedro estaba escribiendo esto? ¿Alguien sabe? Nerón, gracias al hermano que lo dijo. Nerón, el mayor déspota y loco que ha habido de todos los césares que hubieron en Roma. Nerón, por ejemplo, una vez quedó viendo Roma y no le gustó la configuración, la miraba muy vieja. ¿Saben qué hizo? Le prendió fuego y le echó la culpa a los cristianos. Entonces ahí tuvo dos cosas. Primero, ya pudo hacer Roma a su gusto, la empezó a reconstruir y empezó a perseguir a los cristianos. ¿Qué hacía con los cristianos? Los empalaba y los ponía en sus patios larguísimos. Empalar quiere decir meter un palo por la parte de abajo y que saliera por acá. Y la víctima normalmente estaba viva. Los llenaba de brea. La víctima no moría de eso, la víctima moría quemada. Porque el vive de Nerón era de que todos sus jardines fueran iluminados por cristianos. Oigan, otra. Cuando a él le levantaba el ánimo ver que los cristianos fueran devorados por bestias. Entonces cuando él miraba que las bestias no se movían, él les ayudaba. Les engrapaba pieles de oveja a los cristianos. De eso es lo que nos habla Hebreos. Que decía unos que corrían de aquí para allá. Y los echaba. Y aquellos al oler la sangre venían los leones y los devoraban. Nerón, tan loco estaba. Usted llega a Grecia. Ya para entonces Grecia era un provincia romana. Y cuando llega a Grecia, están las Olimpiadas. Y él dice, voy a participar de las Olimpiadas. Y resulta ser que es el único competidor en toda la historia. Ustedes han escuchado las Olimpiadas cada 4 años, ¿va? Eso empezó en Grecia. Hace 3000 años, no sé cuánto, en el tiempo de Alejandro Magno. Pues él dice, yo voy a participar de las Olimpiadas. Y resulta ser que Nerón tiene el récord, que es el único participante que ganó todas las competencias. Ganó la de salto largo, la de correr. Ya me imagino los que estaban compitiendo con él. Ya me lo imagino. En ese contexto, Pedro nos está diciendo que nos sometamos a nuestras autoridades. ¿Por qué les pongo un ejemplo? Porque ustedes me pueden decir, Juan Orlando, el Congreso,
esto y lo otro y el alcalde. Tenemos razones de sobra, pero tenía razones más de sobra Pedro para hacerlo. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que nos sometamos a nuestras autoridades independientemente de... Y aquí viene un segundo tipo de sumisión. Yo lo voy a leer. Está en Efesios 5:21. Para mí la más difícil. Hermanos, qué fácil y qué bonito. Yo no tengo ningún problema con los hermanos en el Congo, con los que conocen a Cristo allá y que están siendo perseguidos por los talibanes. Yo no tengo ningún problema con ellos y los amo de lejos. Ese no es el reto. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahí es donde viene el reto. Cuando yo y el hermano pegamos, porque somos seres inteligentes ambos, y a veces la carne se mete, entonces yo debo venir, según la palabra de Dios, primero ante la Constitución o el presidente o la forma de gobierno, y la más difícil, someterme ante mi hermano. Dice Efesios 5:21, someteos unos a los otros en el temor de Dios. Me someto, aunque no me guste, me someto. El someterse conlleva algún tipo de esfuerzo. No es que va a emanar de mí, porque hay cosas de mi hermano que no me van a caer bien. Ambos estamos siendo regenerados. Debo someterme a mi hermano. Entonces hemos ido viendo, y que esto, les soy franco, en el juego de palabras, todo se empieza con ese, ¿verdad? Que seamos salvos, que seamos llenos del Espíritu Santo. 3, que seamos santificados y que seamos sometidos. Y aquí viene la última. Primera de Pedro 4:19. Primera de Pedro 4:19. Que lo lea el primero que lo encuentra. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué padece según qué, hermano Javier? Según la voluntad de Dios. Otra vez la voluntad de Dios. Lo que estamos leyendo es la voluntad de Dios. Y oigan, esto no nos gusta. Los que padecen según la voluntad de Dios. O sea, es la voluntad de Dios que nosotros tengamos algún tipo de padecimiento. No se asusten, hermanos. No se asusten cuando tengamos que padecer, porque si usted firmó la cartita de que iba, el compromiso de que iba a seguir al Señor Jesús, y lo que presupuesta es grandeza, igual que los hijos de Zebedeo, yo me quiero entrar a la derecha, yo a la izquierda. Si presupuesta grandeza, se va a llevar una gran sorpresa, porque antes de eso viene el sufrimiento. Es la voluntad de Dios, aunque no nos guste, de que seamos sufridos. Empieza con ese también. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Entonces ya lo tengo 1 minuto con 20 segundos. Fíjense, Edgardo, creí que me ibas a decir cuál era la voluntad de Dios para mi vida. Debo comprar en Santa Lucía. ¿Es este el príncipe azul que debo de aceptar? ¿O dejaré que mi hijo ande con esta muchacha? ¿O lo mando para afuera o lo dejo en la universidad acá? ¿O cambio de trabajo? Fíjense, yo creí, Edgardo, que eso es lo que me ibas a decir, porque eso es lo que me dijiste en la introducción. Hermanos, si somos salvos, si somos llenos del Espíritu Santo, si estamos siendo santificados todos los días, si somos sometidos y si estamos dispuestos a sufrir, hagan lo que quieran. Les aseguro que van a estar haciendo la voluntad de Dios, porque están obedeciendo en todos estos departamentos. No tengan temor de decir, porque está aquella palabra que dice, Él concederá los deseos de tu corazón. Pero esos deseos de tu corazón no es para un creyente que no haya pasado por esa etapa.
El deseo de un corazón de un creyente que no haya pasado por esas etapas es: yo quiero carro nuevo, yo quiero ganar 200,000 lempiras, yo quiero ser guapo, quiero tener la mejor esposa del mundo. Pero alguien que ha pasado por estas 5 etapas y las tiene presupuestadas, va a tener en su corazón la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, si pasamos por estas 5 S's, les aseguro, tomen la decisión sin temor y van a estar en la voluntad de Dios. Jehová bendiga su palabra.